Hace bastantes años estaba de moda un tipo de cine en el que poner a un animal como protagonista era la ley. Podías verlos patinar, ir al espacio, salvar la Navidad o simplemente hacer cosas de animales, y la gente los vería. Pasaron los años y al final este tipo de películas pasó a la historia, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Siempre detrás de todos estos animales protagonistas estaba la típica familia con problemas en el hogar, que con la llegada de este compañero sus vidas la mejoraron. Y hoy, señores, vamos a ver algo similar, solo que esta vez es un animal robot. Eso es lo novedoso que trajo esta película ya por el lejano 2018. ¿Qué tanto esta película puede mejorar la temática de las películas protagonizadas por animales? Pues ahora lo analizaremos. Todo empieza con esta presentación de la empresa Crane mostrándonos a lo que parece ser el robot del futuro llamado AXL, Axel para los amigos, y Axel KSS para la gente culta. Al parecer el roboperrito Axel es algo similar a un proyecto militar, pero aún no podemos verlo, pues ahora conoceremos a Miles. A este chico le termina rompiendo la cadena de su moto en una carrera. ¿Quién la rompió? Pues el bravucón de nuestra película, Sam. El típico men que es malo solo porque tiene problemas familiares, que no lo culpo, todo el mundo tiene problemas, pero aplacar tu ira contra los otros no hará que se vaya. Piensa eso, Sam. Quien acaba dándole un repuesto de la cadena es Becky G. Sí, la misma que en otra vida le gustan mayores y en otra vida es una Power Ranger. Próximamente reseña de especial de los Power Rangers. Atentos al canal. Total, al final Miles acaba ganando la carrera y hasta hace un caballito de canchero. Gracias a su canchería acaba siendo invitado a la fiesta que quería hacer Sam. Anotación: Miles accede a ir solo porque el padre de Sam puede conseguirle patrocinios si ve que se junta con su hijo. Ahora sí, continuemos. Resulta que el roboperrito Axel termina escapando, porque supongo que no tiene un sistema de apagado de emergencia, o algún GPS para rastrearlo. Que sí, mucha tecnología tiene, pero esto es una gran conveniencia del guión, amiguito. Bueno, tal parece que Sam es un niño mimado, al punto que planea dejar las carreras de moto solo para molestar a su padre. Pero dejemos el poco desarrollo que tendrá Sam para concentrarnos en nuestro prota. Justo Becky G también había ido a la fiesta, y resulta que estaba atada a la familia de Sam, pues su madre trabajaba para ellos. Y señoras y señores, este es todo el desarrollo que usan para unir a estos dos hasta el final de la película. Al día siguiente Miles estaba con Sam haciendo el tonto en sus motos, y como Sam es el más amigable del mundo, sabotea su moto y se acaba reventando la longaniza. Luego de esto, mientras reparaba su moto para irse solo, oye unos ruidos extraños, y era el perro favorito de todos, Axel, que ese no, él es un gato. Al principio le tiene miedo, pues más que un perro robot tiene el tamaño de un tigre robot, pues así cualquiera se caga encima, bro. Pero luego se hacen amiguitos, como John Connor y el T-800, como Bender y Fry, como Chappie, no recuerdo con quién era amigo Chappie. Hasta le manda un manual de cómo funciona su WhatsApp. ¡Qué buen servicio! Un par de acrobacias para divertirse con la mascotita, y por culpa de estas acrobacias el cuatro ojos del gobierno acaba encontrando a Axel. Pero, no quiere ir por él aún, pues quiere ver cómo es su interacción con Miles. A esta Reus se les une Becky G, quien igual que Miles al principio tiene un súper temor al tigre robot gigante, pero luego nuestro prota la calma y se hacen amiguitos. Y literalmente con un toque ya la adopción, y al parecer se llama Sara en esta película. Más tardecito hablan sobre que Miles solo tiene a su papá y Sara solo tiene a su mamá. Y sí, si piensa lo que estoy pensando, no bro, eso es muy norteño y no sucederá aquí. Y un pasito tum, y otro pasito tum. A la mañana siguiente, gracias a un graffiti que Sara estaba haciendo, Axel les termina contando de dónde viene, que es un perro del gobierno, bla 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 bla. El punto es que muestra que se puede autodestruir si la situación lo requiere, pero gracias a este controlcito ahora Miles posee el control del 100% de las funciones de Axel, por lo que el cuatro ojos ahora necesita a ambos. Mientras esto ocurría, Sam acaba conociendo a Axel de la peor manera, pero como solo era para asustar, Miles le ordena que no lo dañe. Y recuerden eso de que no lo puede dañar, que será de ayuda de la trama para más adelante, ya que en la noche Sam se trata de vengar de Axel quemándolo con un lanzallamas y dejándolo en estado crítico. Ante esto nuestro dúo decide que lo mejor sería repararlo, mientras a su padre lo interrogan los secuaces del cuatro ojos. Para no alargar el tema, al final todo acaba saliendo mal. Logran reparar a Axel, pero a costa de terminar siendo perseguidos a muerte. Y como Axel ha sido reseteado, ya no tiene la orden de no atacar a Sam. Lo intenta atacar, súper merecido por maltratar a un perrito, pero acaba siendo neutralizado por los drones del cuatro ojos y de paso se llevan a Miles y Sara. Una vez todo se calma, son presas del cuatro ojos, el cual quiere el controlcito con el que podrá tener el control total del roboperrito, pero gracias a un recuerdo del graffiti de Sara la recuerda y vuelve a tener el control. Tan fácil que era formatearlo. Te pasas, morenito. Total, un besito para chapar valor y acaban escapando de las instalaciones mientras un maldito helicóptero iba tras ellos. Al final la adrenalina les acaba ganando y terminan cayéndose por una colina. Miles estaba con el brazo roto e incapaz de continuar, pero Axel, como la mascotita fiel a su dueño, no piensa dejarlo, a pesar que un helicóptero iba directo hacia ellos. Ahora entienden el porqué del texto en la miniatura. Al final, para mantener la seguridad de su dueño, decide alejarse, pero para que los drones lo sigan a él y que Miles esté a salvo. De esta manera activa su autodestrucción, y con un cruce de mirada final, Axel explota frente al helicóptero, priorizando en todo momento la integridad de su dueño. Pero que no pan del cúnico, que Miles junto a su nueva novia y un perrito biológicamente y anatómicamente perrito, termina recibiendo un mensaje indicando una pronta secuela.
y créditos finales. La película en sí es una mezcla de ciencia ficción y acción con pequeños toques de amor hacia los animales. Durante toda la cinta la interacción entre Miles y Axel es el núcleo emocional de la historia, y es efectivamente construida, y por ende también compartir este sentimiento con Sarah. El amor hacia este robot puede verse reflejado en la realidad, con gente que se puede llegar a encariñar con entidades digitales, pero que al final terminan siendo atraídas a la realidad, ya sea con un robot que piensa como perro o con un perro de verdad. En lo personal yo nunca he tenido una mascota, ya que sé que es una gran responsabilidad, y con el tiempo que tengo apenas puedo cuidar de mí mismo. Pero durante el clímax de la película, el momento en el que Miles mira a Axel con ojos llorosos, entiendes que esta situación le ayudó a crear un amor genuino por las mascotas, en este caso un perro, logrando hacer que mejore su vida, formando una pareja, independizándose de su padre y creciendo en la vida como persona. En términos simples pero bien fundamentados, creo que ese es el mensaje que transmite esta película. Véanla si gustan, está en Netflix, pero si no tienen eso pueden encontrarla fácilmente en YouTube. En fin, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó y nos vemos en la siguiente reseña. Chau chau.